¿Sabes cuál es el mayor error que cometen los cristianos en la guerra espiritual? No es que el enemigo sea más fuerte, no es que Dios no esté de su lado, no es que les falte fe o que sus oraciones no sean suficientemente poderosas. El mayor error es mucho más devastador que todo eso, y es este. La mayoría de los creyentes están peleando batallas espirituales completamente desarmados, mientras que el arsenal más poderoso del universo está literalmente guardado en sus manos, sin usar, sin tocar, sin siquiera reconocer que existe. Dios te ha entregado 7 armas espirituales tan devastadoras para el reino de las tinieblas que cuando son usadas correctamente hacen que Satanás y todas sus huestes demoníacas huyan aterrorizados. No estoy exagerando, no estoy usando lenguaje dramático para captar tu atención. Estoy declarando una verdad bíblica absoluta que el enemigo ha trabajado incansablemente para que nunca descubras. Estas 7 armas no son teoría teológica compleja que solo los pastores o los estudiosos de la Biblia pueden entender. No son prácticas místicas reservadas para los santos súper espirituales que ayunan 40 días o que pasan noches enteras en oración. Son herramientas espirituales que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, puso a disposición de todo creyente desde el momento en que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. El problema es que la mayoría de los cristianos están viviendo como mendigos espirituales, rogándole a Dios que les dé victoria, que les dé protección, que les dé liberación, completamente ciegos al hecho de que ya tienen todo lo que necesitan. Es como un soldado que va a la batalla con el uniforme completo, el chaleco antibalas, el casco, las granadas, el rifle de asalto, todo el equipo militar de última generación colgando de su cuerpo, pero peleas con sus puños desnudos porque nunca nadie le enseñó cómo usar el armamento que ya posee. Ahora, antes de revelarte cuáles son estas 7 armas espirituales que están transformando la vida de miles de creyentes alrededor del mundo, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la guerra espiritual. Porque si no comprendes este principio básico, puedes tener todas las armas del mundo y seguir siendo derrotado. La guerra espiritual no se pelea en el nivel físico, no se pelea con emociones intensas, no se pelea con argumentos lógicos o con esfuerzo humano. Se pelea en el reino invisible donde la fe es la moneda de cambio, donde la obediencia desbloquea el poder sobrenatural, donde la autoridad que Dios te dio es más poderosa que cualquier estrategia del infierno. El enemigo no le teme a tu conocimiento bíblico si ese conocimiento solo está en tu cabeza y nunca se convierte en acción. No le teme a tus emociones religiosas si esas emociones no están respaldadas por fe genuina. No le teme a tu asistencia a la iglesia si tu vida fuera de esas 4 paredes contradice todo lo que dices creer. Lo que realmente aterroriza al adversario es un creyente que conoce su identidad en Cristo, que entiende la autoridad que le fue delegada, que no tiene miedo de usar las armas espirituales que Dios proveyó y que se niega absolutamente a vivir como víctima cuando fue llamado a vivir como vencedor. Y si estás cansado de ser atacado constantemente, si estás harto de sentir que siempre estás en defensa y nunca en ofensiva, si estás desesperado por descubrir cómo cambiar completamente la dinámica de tu batalla espiritual, entonces lo que estás a punto de escuchar va a revolucionar tu vida cristiana de una manera que nunca imaginaste posible. Pero antes de sumergirnos en estas 7 armas devastadoras, necesito que hagas algo profético ahora mismo.
Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque voy a seguir trayendo verdad bíblica cruda que equipa a los creyentes para vivir en victoria absoluta, no contenido religioso tibio que te hace sentir bien por un momento, pero no produce transformación real. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: estoy listo para pelear, como una declaración de fe. Porque cuando lo escribes públicamente, algo se activa en el reino espiritual. No es superstición, no es fórmula mágica, es simplemente el poder de declarar tu posición espiritual en voz alta. Ahora respira profundo conmigo por un momento, porque lo que viene a continuación requiere que tu corazón esté completamente abierto para recibir revelación. La primera arma espiritual que Dios te dio, pero que probablemente no estás usando correctamente, es tu propia boca. Y sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Estás diciendo: claro, ya sé que tengo que orar, ya sé que tengo que hablar la palabra de Dios, eso no es nada nuevo. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte va mucho más profundo que simplemente repetir versículos bíblicos o hacer oraciones religiosas bonitas. Tu boca no es solo un órgano físico que usas para comunicarte con otros seres humanos. En el reino espiritual, tu boca es un arma de creación y destrucción tan poderosa que literalmente puede cambiar atmósferas, puede romper cadenas demoníacas, puede establecer el gobierno de Dios sobre situaciones que parecían imposibles. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no es poesía bonita, no es consejo motivacional. Es una verdad espiritual absoluta sobre cómo funciona el universo que Dios creó. Cuando hablas, cuando declaras, cuando proclamas, estás liberando poder creativo en el reino invisible que luego se manifiesta en el reino visible. Esto no significa que puedes hablar lo que quieras y automáticamente se materializará como si fueras un mago. Significa que cuando alineas tus palabras con la voluntad de Dios, cuando declaras lo que Él ya ha dicho en su palabra, cuando proclamas sus promesas sobre tu vida con fe genuina, estás activando fuerzas espirituales que comienzan a trabajar a tu favor. El problema es que la mayoría de los cristianos están usando su boca completamente en contra de sí mismos sin siquiera darse cuenta. Están hablando derrota cuando Dios declaró victoria. Están confesando enfermedad cuando Dios prometió sanidad. Están proclamando escasez cuando Dios garantizó provisión. Están declarando que son víctimas cuando Dios los llamó vencedores. Y luego se preguntan por qué sus vidas no reflejan las promesas de Dios. ¿Por qué siguen experimentando los mismos ciclos de derrota? ¿Por qué parece que sus oraciones no están siendo contestadas? La respuesta es devastadoramente simple. Tus propias palabras están construyendo el mundo que experimentas, y si tus palabras están en contradicción con lo que Dios ha dicho, estás literalmente trabajando en contra de tu propia victoria. El enemigo lo sabe perfectamente. Por eso una de sus estrategias principales es llenarte la mente con pensamientos negativos, con dudas, con miedos, con preocupaciones, esperando que esos pensamientos eventualmente salgan de tu boca como declaraciones. Porque Él sabe que no puede simplemente atacarte directamente si estás cubierto por la sangre de Cristo, pero puede manipularte para que uses tu propia boca como arma en contra de ti mismo. Cada vez que dices nunca voy a salir de esta situación, estás construyendo una prisión espiritual con tus propias palabras. Cada vez que declaras siempre me pasa lo mismo,
estás estableciendo un ciclo que se repetirá porque tu boca lo ha decretado. Cada vez que proclamas "no puedo más", estás limitando el poder de Dios en tu vida porque tus palabras están cancelando sus promesas. Y necesito que entiendas que esto no es condenación. No es para hacerte sentir culpable, es para abrirte los ojos a una realidad espiritual que cuando la comprendes y la corriges, cambia absolutamente todo. Porque la buena noticia es que si has estado usando tu boca en tu contra, puedes comenzar hoy mismo a usarla a tu favor. Puedes comenzar a declarar lo que Dios ha dicho en lugar de lo que tus circunstancias parecen indicar. Puedes comenzar a proclamar victoria en medio de la batalla, sanidad en medio de la enfermedad, provisión en medio de la escasez, paz en medio del caos, no porque estés negando la realidad de lo que estás viviendo, sino porque estás reconociendo una realidad más alta, una verdad más profunda, una promesa más poderosa que cualquier circunstancia temporal. Y cuando comienzas a vivir así, cuando disciplinas tu boca para hablar únicamente lo que está alineado con la palabra de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder. Las atmósferas cambian cuando entras a un lugar. Los demonios huyen cuando abres tu boca. Las situaciones imposibles comienzan a rendirse ante la autoridad de tus declaraciones. No porque tú seas especial o porque tengas algún poder mágico, sino porque has aprendido a usar el arma que Dios puso en tu boca correctamente. Pero ahora presta mucha atención a lo que voy a decir, porque aquí es donde muchos creyentes fallan. No se trata solo de hablar palabras positivas o de hacer afirmaciones motivacionales. Se trata de declarar específicamente lo que Dios ya ha dicho en su palabra sobre tu situación. Porque tus opiniones personales no tienen poder en el reino espiritual, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Entonces, cuando enfrentas una batalla de miedo, no necesitas inventar tus propias palabras reconfortantes. Necesitas abrir tu boca y declarar lo que Dios dijo en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando enfrentas una batalla financiera, no necesitas quejarte sobre cuán difícil está la situación. Necesitas proclamar lo que Dios prometió en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando enfrentas una batalla de salud, no necesitas enfocarte en el diagnóstico médico como si fuera la última palabra. Necesitas declarar lo que Dios estableció en 1 Pedro 2:24. Por cuya herida fuisteis sanados. Y ahora quiero que hagas una pausa conmigo porque lo que voy a compartir contigo ahora es tan importante que necesito tu atención completa. La segunda arma espiritual que Dios te dio, pero que probablemente no estás usando, es el nombre de Jesús. Y nuevamente, sé que estás pensando, obvio, todos sabemos que debemos orar en el nombre de Jesús. Pero lo que la mayoría de los cristianos no entienden es el nivel de autoridad absoluta que está contenido en ese nombre. El nombre de Jesús no es una frase religiosa bonita que agregas al final de tus oraciones para que suenen más espirituales. No es una contraseña mágica que usas para obtener lo que quieres de Dios. El nombre de Jesús es la expresión audible de toda la autoridad del cielo y la tierra que fue delegada a ti como creyente. Cuando Jesús resucitó de los muertos y estaba por ascender al cielo, hizo una declaración que cambió completamente la dinámica del universo espiritual. Dijo en Mateo 28:18: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
toda potestad, no alguna potestad, no la mayoría de la potestad, toda autoridad absoluta le fue dada a Jesucristo. Y luego, en Juan 14, 13 y 14, Jesús hizo una promesa que la mayoría de los creyentes conocen, pero pocos realmente comprenden. Dijo: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Cuando usas el nombre de Jesús correctamente, no estás simplemente mencionando un nombre. Estás activando toda la autoridad que le fue dada a Él y que Él, a su vez, te delegó a ti como su representante en la tierra. Es como un embajador que habla en nombre de su nación. Cuando un embajador estadounidense habla oficialmente, no está hablando en su propio nombre o con su propia autoridad personal. Está hablando con toda la autoridad de los Estados Unidos de América, respaldándolo, con todo el poder político, económico y militar de esa nación detrás de sus palabras. De la misma manera, cuando tú hablas en el nombre de Jesús como un creyente genuino que está viviendo en obediencia a Él, no estás hablando con tu propia autoridad limitada. Estás hablando con toda la autoridad del cielo respaldándote, con todo el poder del Creador del universo detrás de tus palabras. El enemigo lo sabe perfectamente. Por eso tiembla cuando escucha el nombre de Jesús, pronunciado por alguien que entiende la autoridad que ese nombre lleva. No tiembla cuando lo escuchas mencionado casualmente o cuando lo usas como una expresión religiosa vacía. Tiembla cuando lo declaras con fe, con convicción, con entendimiento de lo que realmente significa. Filipenses 2:9 al 11 nos dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Presta atención a esto. Toda rodilla se doblará. No algunas rodillas, no la mayoría de las rodillas, toda rodilla. Eso incluye la rodilla de Satanás, incluye las rodillas de todos los demonios, incluye las rodillas de todas las fuerzas espirituales de maldad que están operando en contra tuya. Cuando declaras el nombre de Jesús con autoridad, esas fuerzas espirituales no tienen opción sino doblar su rodilla y someterse. No porque tú seas poderoso en ti mismo, sino porque el nombre que estás usando lleva autoridad absoluta. Y aquí está el problema que veo constantemente en la vida de muchos creyentes. Están usando el nombre de Jesús sin entender realmente lo que significa, sin creer genuinamente en el poder que ese nombre lleva, sin vivir de manera que respalde la autoridad que están reclamando. Es como un niño pequeño que se pone el uniforme de policía de su papá e intenta arrestar a criminales reales. El uniforme no tiene poder si la persona que lo lleva no tiene la autoridad real para respaldarlo. De la misma manera, el nombre de Jesús no funciona como una fórmula mágica que puedes usar mientras vives como te da la gana. Funciona cuando hay una relación genuina, cuando hay obediencia real, cuando hay fe auténtica. Y si te estás preguntando por qué tus oraciones en el nombre de Jesús no parecen estar produciendo los resultados que esperabas, esta podría ser exactamente la razón. Ahora, antes de continuar con la tercera arma espiritual, necesito que hagas algo que va a marcar una diferencia profética en tu vida. Dale like a este video si lo que estás escuchando está resonando en tu espíritu, si algo dentro de ti está despertando a estas verdades que quizás nunca habías comprendido completamente. Porque cuando presionas ese botón de like, no solo estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que desesperadamente lo necesitan,
Estás haciendo una declaración de fe de que recibes esta palabra como verdad que transformará tu vida. Y luego, comparte este video con alguien que sabes que está en batalla espiritual, con alguien que está siendo atacado por el enemigo, con alguien que necesita urgentemente descubrir las armas que Dios ya le ha dado. Porque cuando compartes verdad que transforma, te conviertes en parte de la liberación de otros y hay bendición espiritual en eso. La tercera arma espiritual que Dios te dio es la sangre de Jesús. Y esta es probablemente una de las armas más poderosas y menos comprendidas en todo el arsenal cristiano. La mayoría de los creyentes han escuchado sobre la sangre de Jesús en contexto de salvación. Saben que fueron salvos por la sangre, que sus pecados fueron lavados por la sangre, que tienen acceso al Padre a través de la sangre. Pero lo que muchos no entienden es que la sangre de Jesús también es un arma devastadora en la guerra espiritual continua que enfrentas cada día. Apocalipsis 12:11 nos da una revelación poderosa sobre cómo los creyentes vencen al enemigo. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nota que lo primero que se menciona es la sangre del Cordero, porque sin eso nada más funciona. La sangre de Jesús tiene poder para protegerte, para purificarte, para santificarte, para justificarte, para redimirte, para liberarte, para sanarte. No es simbólica, no es metafórica, no es solo un concepto teológico bonito. Es una realidad espiritual que cuando la aplicas por fe sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus circunstancias, cambia absolutamente todo. Piensa en la primera Pascua en Egipto, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por la tierra matando a todos los primogénitos. Dios le dijo a su pueblo que tomara la sangre del cordero y la pusiera sobre los dinteles y los postes de las puertas de sus casas. Y la promesa fue simple, pero absoluta. Cuando el ángel vea la sangre, pasará de largo. No era la bondad de la familia lo que los protegía. No era cuán religiosos eran, no era cuántas buenas obras habían hecho, era únicamente la sangre. Donde había sangre, había protección. Donde no había sangre, había destrucción. Esa misma dinámica espiritual opera hoy en tu vida. Cuando aplicas la sangre de Jesús por fe sobre tu mente, el enemigo no puede establecer fortalezas de pensamientos destructivos. Cuando aplicas la sangre sobre tu hogar, las fuerzas demoníacas no pueden operar libremente en ese espacio. Cuando aplicas la sangre sobre tus hijos, hay un escudo de protección espiritual que el adversario no puede penetrar. Pero aquí está el problema. La sangre no se aplica automáticamente. No funciona como un amuleto mágico que simplemente por ser cristiano ya estás cubierto sin hacer nada. Tienes que aplicarla intencionalmente, deliberadamente, por fe, a través de tu declaración verbal. Tienes que abrir tu boca y decir: aplico la sangre de Jesús sobre mi mente ahora mismo. Aplico la sangre de Jesús sobre mi familia. Aplico la sangre de Jesús sobre mi hogar, sobre mis finanzas, sobre mi salud, sobre cada área de mi vida. Y cuando lo haces con fe genuina, cuando lo declaras creyendo realmente en el poder de esa sangre, algo se activa en el reino invisible que establece protección divina que el infierno no puede violar. Hebreos 9:14 nos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre no solo te salvó en el pasado,
continúa limpiándote, protegiéndote, santificándote en el presente. Y necesito que comprendas algo poderoso aquí. Cuando el enemigo te acusa, cuando te recuerda tus fracasos pasados, cuando intenta descalificarte señalando tus errores, la sangre de Jesús es tu defensa absoluta. No tus excusas, no tus justificaciones, no tus promesas de hacerlo mejor la próxima vez. La sangre, porque la sangre declara que el precio ya fue pagado, que la deuda ya fue cancelada, que la condena ya fue removida, que la separación ya fue eliminada. Primera Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados, no de los pecados pequeños, de todo pecado. Esa es la respuesta que le das al acusador cuando viene a condenarte. La sangre de Jesús habla mejor que tú. Habla de perdón completo, de redención absoluta, de justificación total. La cuarta arma espiritual que Dios te dio es la palabra de Dios. Y aquí no estoy hablando simplemente de leer la Biblia ocasionalmente o de escuchar sermones los domingos. Estoy hablando de la palabra viva y activa que cuando es declarada con fe, corta como espada de doble filo, que divide entre alma y espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del espíritu, y hay una razón específica por la que es la única arma ofensiva mencionada en toda la armadura de Dios. Todas las demás piezas son defensivas: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Todo eso es protección, pero la espada es para atacar, para destruir, para derribar fortalezas enemigas. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, después de 40 días de ayuno, en su estado más vulnerable físicamente, ¿cómo respondió a cada tentación? No con argumentos filosóficos, no con razonamiento humano, no con emociones intensas. Simplemente dijo: escrito está. Y luego citó la palabra de Dios. 3 veces el enemigo atacó, 3 veces Jesús respondió con escritura, y después de la tercera derrota, la Biblia dice que el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Jesús nos estaba mostrando exactamente cómo pelear victoriosamente en guerra espiritual. No con tus propias ideas brillantes sobre cómo manejar la tentación, sino con la palabra establecida e inmutable de Dios. Y aquí está lo que necesitas entender profundamente. El enemigo no puede contradecir la palabra de Dios. Puede torcerla, puede malinterpretarla, puede sacarla de contexto, pero no puede anularla. Cuando tú declaras lo que Dios ha dicho, cuando proclamas sus promesas sobre tu situación, cuando usas escritura específica para confrontar ataques específicos, el infierno no tiene defensa. Pero aquí está el problema masivo que veo en la iglesia moderna. La mayoría de los cristianos no conocen la palabra de Dios lo suficientemente bien como para usarla efectivamente como arma. Pueden citar unos pocos versículos populares que han escuchado repetidos 1000 veces, pero cuando vienen bajo ataque espiritual real, no tienen escritura específica que aplicar a su situación específica. Es como un soldado que sabe que tiene un rifle, pero nunca aprendió a cargarlo, apuntarlo o dispararlo. El arma está ahí, pero es inútil porque no hay conocimiento de cómo usarla. Si no estás leyendo la Biblia diariamente, si no estás estudiándola intencionalmente, si no estás memorizando versículos clave, si no estás meditando en sus verdades, entonces tienes el arma más poderosa del universo en tus manos, pero estás peleando tus batallas completamente desarmado. Y el enemigo lo sabe.
Por eso trabaja tan duro para mantenerte ocupado, distraído, entretenido con 1000 cosas menos importantes para que nunca tengas tiempo de meterte profundamente en la palabra. Porque Él sabe que un creyente que conoce la palabra es imparable. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota las palabras: viva y eficaz. No es información muerta en páginas antiguas. Es poder vivo que cuando es liberado a través de tu boca, hace exactamente lo que fue enviado a hacer. Isaías 55:11 nos promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando declaras la palabra de Dios sobre una situación de enfermedad, esa palabra no regresa vacía. Va a cumplir su propósito de traer sanidad. Cuando proclamas la palabra sobre una situación financiera, va a producir provisión. Cuando la hablas sobre una relación rota, va a traer restauración. Y ahora necesito que respires profundo, porque vamos a entrar en territorio que va a desafiar todo lo que te han enseñado sobre cómo debería ser tu vida cristiana. La quinta arma espiritual que Dios te dio es la oración. Y antes de que digas, ya sé que tengo que orar, eso no es nada nuevo. Déjame explicarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente es la oración. La oración no es mendigar, no es rogar, no es intentar convencer a un Dios reluctante de que finalmente haga algo por ti. La oración es el ejercicio de tu autoridad espiritual en el reino invisible. Es tomar tu posición como hijo de Dios, como coheredero con Cristo, como alguien que tiene acceso directo al trono de gracia y declarar el gobierno de Dios sobre situaciones donde el enemigo ha estado operando ilegalmente. Jesús dijo en Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta no es una sugerencia. Es una declaración de autoridad delegada. Tú tienes el poder de atar y desatar, de prohibir y permitir, de cerrar puertas y abrir puertas en el reino espiritual. Pero la mayoría de los cristianos oran como si fueran esclavos, rogando migajas del amo, en lugar de orar como hijos que están ejerciendo la autoridad que el Padre les dio. Cuando oras efectivamente, no estás tratando de torcer el brazo de Dios para que haga algo que no quiere hacer. Estás alineando tu voluntad con la suya, estás declarando su palabra sobre la situación, estás tomando tu posición de autoridad y diciéndole al enemigo: no tienes permiso aquí, suelta a esta persona, suelta esta familia, suelta esta situación ahora mismo en el nombre de Jesús. Santiago 5:16 nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz ahí es crucial. No toda oración es eficaz. Una oración llena de duda no es eficaz. Una oración sin fe no es eficaz. Una oración que no está alineada con la palabra de Dios no es eficaz. Una oración de alguien que está viviendo en desobediencia deliberada no es eficaz. Pero cuando oras correctamente, cuando oras con fe, cuando oras alineado con la voluntad de Dios revelada en su palabra, cuando oras desde una posición de obediencia, esa oración puede mucho. Puede mover montañas, puede cambiar circunstancias, puede romper cadenas, puede derribar fortalezas,
puede liberar cautivos, puede sanar enfermos, puede restaurar lo que fue robado. Y si sientes que tus oraciones no están siendo contestadas, si sientes que estás orando pero nada cambia, necesito que examines honestamente cómo estás orando. ¿Estás orando con fe genuina o solo con esperanza vacía? ¿Estás orando la palabra de Dios o solo tus propios deseos? ¿Estás orando desde una posición de obediencia o desde una vida de compromiso? Ahora quiero que dejes un comentario diciendo: activo mis armas espirituales, como una declaración profética sobre tu vida. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, estás haciendo un compromiso espiritual de no seguir viviendo pasivamente, de no seguir siendo atacado sin defenderte, de comenzar a usar intencionalmente las armas que Dios ya te dio. Y esto no es un juego, no es un ejercicio religioso bonito, es tomar una decisión que cambiará radicalmente tu experiencia en la guerra espiritual. La sexta arma espiritual que Dios te dio es el ayuno. Y esta es probablemente la más descuidada, la más incomprendida, la más evitada en la iglesia moderna. Porque vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde la idea de negarte a ti mismo cualquier cosa, especialmente comida, parece completamente contrario a todo lo que el mundo enseña. Pero Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, hablando sobre ciertos tipos de demonios: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay niveles de guerra espiritual que no pueden ser ganados únicamente con oración. Hay fortalezas demoníacas que no se rompen solo con declaraciones verbales. Hay ataduras que requieren que combines tu oración con ayuno intencional. ¿Por qué? Porque el ayuno hace algo en el reino espiritual que nada más hace. Crucifica tu carne, quebranta tu ego, sensibiliza tu espíritu, agudiza tu discernimiento, intensifica tu enfoque, demuestra tu seriedad ante Dios y ante las fuerzas espirituales. Cuando ayunas, estás diciéndole a tu cuerpo: tú no me controlas, yo te controlo, yo gobierno sobre mis apetitos no gobiernan sobre mí. Y esa disciplina física tiene repercusiones espirituales masivas. Porque si no puedes controlar tus deseos por comida, ¿cómo vas a controlar tus deseos por pecado? Si tu carne manda en el área física, también mandará en el área espiritual. El ayuno no manipula a Dios, no lo impresiona, no lo obliga a hacer nada, pero te transforma a ti. Te humilla, te quebranta, te hace dependiente de Él en lugar de dependiente de tus propias fuerzas. Y cuando estás en ese estado de humildad genuina, de dependencia total, de sensibilidad espiritual agudizada, puedes escuchar la voz de Dios con más claridad. Puedes discernir las estrategias del enemigo con más precisión. Puedes pelear con más efectividad. Isaías 58:6 nos revela qué hace el ayuno en el reino espiritual. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El ayuno rompe yugos, suelta cargas, desata ligaduras, libera cautivos. No automáticamente, no mágicamente, pero cuando es combinado con oración ferviente y fe genuina, produce resultados sobrenaturales que no se pueden lograr de ninguna otra manera. Y ahora llegamos a la séptima arma espiritual, la más poderosa de todas, la que cuando es usada correctamente hace que todo el infierno tiemble de terror absoluto. Es la alabanza y la adoración. Y antes de que pienses que estoy hablando solo de cantar canciones bonitas en la iglesia,
déjame mostrarte algo que va a volar tu mente. La alabanza no es entretenimiento religioso. La alabanza es guerra espiritual, devastadora, disfrazada de celebración. Cuando alabas a Dios en medio de tu batalla, cuando lo adoras en medio de tu dolor, cuando levantas tus manos y declaras su grandeza, aunque todo a tu alrededor esté colapsando, estás haciendo algo en el reino invisible que literalmente paraliza las operaciones demoníacas. ¿Recuerdas la historia de Pablo y Silas en Hechos 16? Habían sido golpeados brutalmente, sus espaldas destrozadas, sus cuerpos sangrando, sus pies asegurados en el cepo, encerrados en la prisión más profunda. Tenían todas las razones del mundo para quejarse, para lamentarse, para preguntarle a Dios por qué los había abandonado. Pero a medianoche, en su momento más oscuro, en su dolor más intenso, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y la Biblia dice que los presos los oían. No estaban susurrando tímidamente, estaban alabando a todo volumen en medio de su sufrimiento. Y entonces sucedió algo sobrenatural. Un terremoto tan poderoso que sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Esa no fue coincidencia. Ese no fue un evento natural aleatorio. Fue la respuesta directa de Dios a la alabanza que se elevó desde la prisión más profunda. Cuando alabas a Dios en tu prisión, las cadenas se rompen. Cuando lo adoras en tu desierto, el agua comienza a fluir. Cuando lo exaltas en tu valle, las montañas comienzan a moverse. La alabanza no cambia tu circunstancia primero, te cambia a ti primero. Y cuando tú cambias, tu circunstancia tiene que cambiar porque ya no eres la misma persona que entró en esa situación. Segunda, Crónicas 20. Nos da otra revelación poderosa sobre el arma de la alabanza. El rey Josafat se enfrentaba a un ejército masivo que venía a destruir a Judá. Estaban completamente superados en número, completamente sin posibilidades desde una perspectiva natural. Pero Dios le dio una estrategia que desafió toda lógica militar. Le dijo que pusiera a los cantores y adoradores al frente del ejército, no a los soldados más fuertes, no a los guerreros más experimentados, a los adoradores. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, la Biblia dice que Dios puso emboscadas contra el enemigo y se destruyeron entre sí. La batalla fue ganada no por fuerza militar, sino por alabanza estratégica, porque cuando alabas, Dios pelea por ti. Cuando adoras, el cielo se mueve a tu favor. Cuando exaltas su nombre, los enemigos que venían contra ti comienzan a autodestruirse. Y el enemigo sabe esto perfectamente. Por eso ha trabajado tan duro para convencer a la iglesia moderna de que la alabanza es solo una actividad emocional opcional, solo algo bonito que haces si te gusta la música, solo una preferencia personal sobre estilos de adoración. Porque si logra que dejes de alabar, te ha desarmado de una de tus armas más devastadoras. Salmo 149 nos revela algo impactante sobre la alabanza. Dice en los versículos 6 al 9: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Entiendes lo que está diciendo? La alabanza en tu boca es equivalente a una espada de doble filo en tu mano. Cuando alabas, estás ejecutando juicio sobre las fuerzas demoníacas que te han estado atacando.
Cuando adoras, estás aprisionando a los principados y potestades que han gobernado sobre tu vida, tu familia, tu ciudad. Esta no es teología complicada. Es verdad bíblica directa que cuando la aplicas transforma completamente tu experiencia en guerra espiritual. Pero ahora escúchame muy cuidadosamente porque vamos a entrar en el momento más importante de todo este mensaje. Todas estas 7 armas espirituales que Dios te dio son absolutamente inútiles si no las usas. Puedes conocerlas todas intelectualmente. Puedes estar de acuerdo con todo lo que he compartido. Puedes pensar, sí, esto tiene sentido bíblico. Pero si cierras este video y vuelves a vivir exactamente como vivías antes, nada va a cambiar. El conocimiento sin aplicación no produce transformación. La información sin acción no genera victoria. Tienes que tomar una decisión ahora mismo, en este momento, de que no vas a seguir siendo atacado pasivamente, de que no vas a seguir viviendo derrotado cuando Dios te ha equipado para vivir victorioso. Y para ayudarte a hacer eso, voy a guiarte en una oración de activación. No es una fórmula mágica, no es un encantamiento religioso. Es simplemente una forma de declarar tu decisión de comenzar a usar las armas que Dios te dio. Así que si estás listo, quiero que repitas esto en voz alta conmigo, porque hay poder cuando declaras estas verdades audiblemente. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que por demasiado tiempo he peleado mis batallas espirituales en mi propia fuerza, con mi propia sabiduría, con mis propios métodos, y he sido derrotado repetidamente. Pero hoy declaro que eso termina ahora mismo. Reconozco que me has dado 7 armas espirituales devastadoras para el reino de las tinieblas. Mi boca para declarar tu palabra y tus promesas. El nombre de Jesús que lleva toda autoridad del cielo y la tierra. La sangre de Jesús que me protege, me limpia, me santifica. Tu palabra viva y eficaz que es más cortante que espada de doble filo. La oración efectiva que mueve montañas y cambia circunstancias. El ayuno que rompe yugos y libera cautivos. Y la alabanza que desata cadenas y derrota enemigos. Perdóname, Señor, por haber dejado estas armas sin usar, por haber vivido como víctima cuando me llamaste a vivir como vencedor. Hoy tomo la decisión de activar cada una de estas armas en mi vida. Declaro que mi boca solo hablará lo que tú has dicho, que usaré el nombre de Jesús con autoridad y fe, que aplicaré la sangre de Jesús sobre cada área de mi vida, que tu palabra será mi guía y mi arma, que oraré con fe y persistencia, que ayunaré cuando sea necesario para romper fortalezas, y que te alabaré en medio de cada batalla. Satanás, te pongo en aviso ahora mismo en el nombre de Jesús. Ya no soy presa fácil, ya no estoy desarmado, ya no voy a permitir que me ataques sin resistencia. Porque he descubierto las armas que Dios me dio, y voy a usarlas contra ti y contra todo tu reino de tinieblas. Te resisto en el nombre de Jesús y tienes que huir de mi vida ahora mismo. Rompo todo yugo, toda cadena, toda atadura, toda maldición que has puesto sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi mente, sobre mi salud, sobre mis finanzas. Lo rompo todo en el nombre de Jesús, cubierto por su sangre, respaldado por su palabra, autorizado por su nombre. Y declaro que de este día en adelante caminaré en victoria absoluta, no porque sea perfecto, sino porque sirvo al Dios que es todopoderoso y Él me ha equipado con todo lo que necesito para vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, respira profundo.
Si hiciste esa oración con fe genuina, algo acaba de cambiar en el reino invisible. Las fuerzas demoníacas que te han estado atacando acaban de recibir notificación de que ya no eres el mismo creyente pasivo que eras antes. Pero ahora viene la parte crucial que separará a quienes experimentarán transformación real de quienes solo tuvieron un momento emocional. Tienes que vivir lo que acabas de declarar. Tienes que comenzar mañana mismo usando estas armas intencionalmente. No esperes hasta que estés bajo ataque masivo. Comienza ahora a disciplinar tu boca para hablar únicamente lo que Dios ha dicho. Cuando te despiertes mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de permitir que las preocupaciones del día llenen tu mente, abre tu boca y declara: este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Disciplina tu boca para declarar verdad en lugar de quejarte sobre tus circunstancias. Comienza cada día aplicando la sangre de Jesús sobre tu mente, sobre tu hogar, sobre tu familia. No necesitas un ritual complicado. Simplemente di: aplico la sangre de Jesús sobre mi mente ahora mismo. Ningún pensamiento del enemigo puede penetrar esta protección. Aplico la sangre sobre mi familia. Ningún ataque demoníaco puede tocarlos. Aplico la sangre sobre mi hogar. Este es territorio santo donde las tinieblas no pueden operar. Hazlo con fe, creyendo realmente en el poder de esa sangre, y verás la diferencia. Comprométete a leer la Biblia diariamente, no como deber religioso, sino como entrenamiento militar. Un soldado que no conoce sus armas es un soldado muerto. Comienza con salmos. Lee un salmo cada día y memoriza versículos que hablen directamente a tus batallas específicas. Si peleas con miedo, memoriza Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si peleas con ansiedad, memoriza Filipenses 4, 6 y 7. Si peleas con depresión, memoriza Salmo 42, 5. Encuentra las escrituras que hablan a tus batallas y declárelas en voz alta repetidamente hasta que estén tan grabadas en tu espíritu que fluyan automáticamente cuando el enemigo ataque. Establece tiempos específicos de oración cada día, no oraciones apuradas de 30 segundos antes de comer o antes de dormir. Tiempos reales donde te desconectas de todas las distracciones y te enfocas únicamente en comunicación con Dios. Empieza con 15 minutos si eso es todo lo que puedes manejar, pero hazlo consistentemente. Y ora con autoridad, no con mendicidad. No digas: Dios, si es tu voluntad, por favor, tal vez podrías ayudarme con esto. Di: Padre, tu palabra dice esto, y yo estoy de acuerdo con tu palabra. Declaro tu voluntad sobre esta situación ahora, en el nombre de Jesús. Considera establecer ayunos regulares. No tienes que ayunar 40 días inmediatamente. Comienza con un ayuno de un día, o incluso saltándote una comida y usando ese tiempo para oración. Pero hazlo con intención, no solo para perder peso o por razones de salud, sino específicamente como arma espiritual contra fortalezas que no se rompen solo con oración. Y cuando ayunes, combínalo con oración ferviente enfocada en las áreas específicas donde necesitas avance. Y finalmente, haz de la alabanza tu estilo de vida. No esperes hasta el domingo en la iglesia para adorar a Dios. Pon música de adoración en tu casa, en tu auto, mientras trabajas. Y cuando enfrentes batallas, cuando vengan problemas, cuando las circunstancias parezcan abrumadoras, esa es exactamente cuando más necesitas alabar.
No cuando te sientas bien, cuando no te sientas bien. Porque la alabanza basada en sentimientos es débil, pero la alabanza basada en quién es Dios, sin importar cómo te sientes, esa es la alabanza que mueve el cielo y destruye el infierno. Ahora quiero hablarte con completa honestidad sobre lo que puedes esperar cuando comienzas a vivir así. No va a ser fácil. El enemigo no va a soltar su territorio sin pelear. De hecho, cuando comienzas a usar estas armas efectivamente, cuando empiezas a cerrar las puertas que le has dado, cuando comienzas a resistirlo activamente, es probable que sus ataques se intensifiquen antes de disminuir, porque ahora representas una amenaza real para su reino y va a intentar desanimarte, distraerte, hacerte dudar, convencerte de que esto no funciona. Pero aquí está lo que necesitas saber. Esos ataques intensificados son evidencia de que estás haciendo algo correcto. Si no estuvieras representando amenaza, te dejaría en paz. El hecho de que esté peleando más duro es señal de que estás ganando terreno. Y si te mantienes firme, si continúas usando estas armas fielmente, si no te rindes cuando las cosas se ponen difíciles, vas a ver victoria que nunca imaginaste posible. Vas a ver cadenas rompiéndose que estuvieron en tu familia por generaciones. Vas a ver fortalezas cayendo que parecían inamovibles. Vas a ver liberación en áreas donde habías perdido toda esperanza. Vas a experimentar un nivel de autoridad espiritual que hace que el enemigo piense 2 veces antes de atacarte. No porque seas perfecto, no porque hayas llegado a algún nivel espiritual élite, sino simplemente porque has aprendido a usar las armas que Dios ya te dio. Y quiero recordarte algo crucial antes de terminar. Estas armas no funcionan porque tú seas especial. Funcionan porque Dios es fiel. No funcionan por tu mérito. Funcionan por la gracia de Dios. No funcionan porque te lo hayas ganado. Funcionan porque Jesús ya ganó la victoria en la cruz y te delegó autoridad para aplicar esa victoria en tu vida. Así que no te desanimes si al principio te sientes torpe usándolas, si olvidas aplicarlas, si cometes errores. Un soldado no nace experto, se hace experto a través de entrenamiento y experiencia. Sigue practicando, sigue declarando, sigue aplicando, sigue orando, sigue ayunando, sigue alabando. Y con cada día que pasa te volverás más efectivo, más peligroso para el infierno, más útil para el reino de Dios. Ahora, si todo lo que he compartido ha impactado tu vida, si sientes que finalmente entiendes algo que ha estado faltando en tu guerra espiritual, necesito que hagas 3 cosas antes de terminar este video. Primero, suscríbete a este canal si no lo has hecho y activa todas las notificaciones. Voy a continuar trayendo contenido que te equipa con verdad bíblica práctica para vivir en victoria, y no quieres perderte ningún video. Segundo, comparte este mensaje con alguien que sabes que está en batalla espiritual. No lo guardes solo para ti. Cuando compartes verdad que libera, te conviertes en parte del proceso de liberación de otros, y hay bendición en eso. Y tercero, déjame un comentario contándome cuál de estas 7 armas te impactó más. ¿Cuál vas a comenzar a usar inmediatamente? Porque cuando declaras tu intención públicamente, se activa algo en el reino espiritual. Y recuerda esto, no estás solo en esta batalla. Hay un ejército de creyentes alrededor del mundo que están aprendiendo estas mismas verdades, que están activando estas mismas armas, que están viendo victoria en áreas donde antes solo veían derrota. Formas parte de un movimiento de cristianos que se están cansando de vivir derrotados y están decidiendo pelear. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te llene de su Espíritu Santo y te haga el guerrero espiritual que Él te llamó a ser.
no para tu gloria, sino para la gloria de su nombre. No para demostrar cuán fuerte eres tú, sino para demostrar cuán poderoso es Él. Y cuando vivas así, cuando pelees así, cuando uses las armas que Él te dio, el testimonio de tu vida será tan poderoso que otros verán y querrán lo que tú tienes. Verán la victoria donde tú solías tener derrota. Verán la paz donde tú solías tener caos. Verán la libertad donde tú solías tener ataduras y preguntarán, ¿qué cambió? Y tu respuesta será simple. Descubrí las armas que Dios me dio y comencé a usarlas. Ve ahora, pelea bien, mantente firme y vive en la victoria que Cristo ya ganó para ti. En el nombre de Jesús. Amén.